¿Cómo están, familia? ¿Bien? ¿Listos para la palabra de Dios? Puedes tomar ahí tu lugar. Vamos a comenzar. Vamos a intentar que sea una palabra más que rápida, una palabra que venga directamente del corazón de Dios. Amén. Para esto vamos a orar. Padre, te damos gracias en este tiempo por tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que lo que hoy se diga a través de este micrófono, Señor, seas tú hablando directamente a nuestros corazones, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de tus preciosos y hermosos hijos, de los cuales has tenido cuidado de traerlos a este lugar, Señor. Hoy te pido que tú bendigas cada palabra que sale de mi boca, Señor, para que pueda bendecir a tus hijos, para que pueda bendecir a tu iglesia, para que pueda bendecir a estas familias en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Pues bueno, vamos a comenzar. Si tuviste por ahí oportunidad de ver el tema, la lámina en redes sociales, el tema que vamos a ver hoy, creo yo que es un tema importante y que por eso Dios nos lo está dando en este tiempo, que es tiempo pues de cierre de año, ¿no? Es tiempo de cambiar muchas cosas, de hacer un análisis de qué es lo que hicimos bien, tal vez, qué es lo que no hicimos tan bien, y es un tiempo de reflexión. Yo creo que diciembre es un tiempo hermoso, además de que celebramos la venida y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pues también al terminarse el año, pues es importante que nos tomemos unos minutitos para reflexionar, unos minutitos para realmente ser transformados. Entonces, el tema del día de hoy es relación o religión. Sí, y para comenzar este tema yo te quiero hacer una pregunta y quiero que me contestes de una manera muy sincera. Digo, la pregunta te la voy a hacer, pero fue la primera pregunta que cuando estaba empezando a hacer el tema, el Señor me hizo a mí. Y esta pregunta es, ¿te crees una buena persona? Seamos sinceros. Ahí hay sinceridad. Dice, pues más o menos, ¿no? Por acá dice, no, porque muchas veces nos han enseñado a que no, yo no puedo ser bueno, no, bueno solo es Dios. Y entonces nos meten como ese chip que sabemos que es la verdad, bueno solo es Dios. Pero también, seamos sinceros, somos humanos y creemos, a lo mejor muy ahí en el fondo de nuestro corazón, que somos buenos en algunas cosas, que somos buenos en algunas situaciones. Cuando veníamos para acá, estaba yo poniendo a prueba a la primera persona que escuchaba la pregunta, que era mi esposa, ¿no? Y entonces le digo, ¿te crees buena? Y me dice, no, ¿cómo crees? Y entonces me empezó a decir ahí varios versículos y entonces le fui sacando ahí un poquito. Le digo, bueno, pero ¿te crees buena esposa? ¿O te crees una buena persona? ¿O crees esto? Me dijo, sí, bueno, si lo ves de ese lado, pues sí me siento o sí me veo como una persona buena, ¿no? Y creo yo que en realidad todos en algunas áreas pues nos creemos buenos. Yo personalmente, la verdad, sí me considero una buena persona. ¿Sí? Y después de que terminemos el tema, pues vamos a ver qué sucede con mi pensamiento, ¿no? Pero bueno, si lo pones sobre la mesa, pues yo dentro de lo que intento tratar bien a mi esposa, intento ayudar a la gente cuando está en la medida de mis manos, no tengo vicios, no fumo, no tomo, intento no meterme con nadie, intento no decir mentiras, entonces, bueno, podríamos pensar hasta cierto punto, o bueno, yo creo hasta cierto punto que soy una buena persona. Y ahí es en donde está el verdadero problema del ser humano, en que creemos algo que no somos. Muchas veces creemos algo que no somos y creo que este es uno de los mayores problemas que tenemos como hijos de Dios, como cristianos hoy en día, que nos creemos buenos, ¿sí? Nos creemos mejor que los demás.
¿sí? A lo mejor tú nos podemos creer o el ungido o el sabio, o no solo me creo el mejor dentro del grupo de los cristianos, ¿no? Sino que además me creo mejor que los que venían aquí a la iglesia pero hoy están apartados. No, pues yo creo que estoy mejor, ¿no? Y bueno, ni se diga de los que no conocen de Dios, porque los que no conocen de Dios, haz de cuenta que tenemos aquí una escala, ¿no? Una escalera, y entonces hasta acá abajo están los no cristianos, ¿no? Y luego un peldaño arriba están los cristianos de otras iglesias, claro está, y arriba de esos están los cristianos de mi iglesia, y a lo mejor arriba de esos estoy yo, en donde yo creo ser el bueno de estos, ¿no? El bueno de todo este grupo de personas, en donde puedo llegar a creer que soy una persona pues bondadosa, ¿no? Y conforme al corazón de Dios. El otro día veía en las redes un panel gigantesco con muchas personas, y había unos 5 o 6 expositores, todos ellos eran pastores cristianos, y estaban diciendo por qué es que las canciones de Hillsong y de Bethel Church y un montón de canciones de las que cantamos, que creo yo que vienen del corazón de Dios, ¿por qué son malas, no? Y entonces ahí estaban debatiendo y discutiendo, y yo, de verdad, ¿cómo podemos atrevernos a hacer juicios tan a la ligera y a decir así, ¿cómo? O sea, ¿de dónde? Lo que estamos cantando es palabra de Dios, lo que estamos trayendo es alabanza al Señor. O sea, ¿cómo con una mano en la cintura me paro en una plataforma y entonces me pongo a criticar y me pongo a decir que esto está bien o que esto está mal? Y entonces se me hizo algo realmente increíble. Y entonces el punto es que muchas veces creemos ser mejores que las demás personas, ¿sí? Y justo la palabra de Dios lo dice. Somos muy buenos para ver la paja en el ojo ajeno, pero somos incapaces de ver la viga gigantesca que traemos en nuestro propio ojo, ¿no? Eso lo dice la palabra de Dios. Somos muy buenos para ver lo del de enfrente, lo del esposo, lo de la esposa, lo de los hijos, lo de los pastores, lo de la iglesia, lo de la otra iglesia, lo de tantas y tantas cosas, lo del jefe del trabajo, pero no somos buenos para ver la cosota que está obstruyendo realmente nuestra visión, lo que traemos nosotros. Y esto básicamente o muchas veces sucede porque estamos viviendo en una religión con Dios. Desafortunadamente, creo yo, los hijos de Dios, incluso los cristianos, estamos viviendo un tiempo en donde estamos viviendo una religión con Dios. Y entonces cuando te preguntaba yo si te crees bueno o no, y pues según nuestro propio punto de vista podríamos serlo, pero en realidad nuestro punto de vista no es el importante es el punto de vista del Señor, es lo que dice Dios en su palabra. Y vamos a ver qué es lo que dice Dios con respecto a nosotros en su palabra. Y vamos a leer ahí en Romanos 3:23. Dice lo siguiente: todos pecaron y por eso no pueden participar de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo la palabra de Dios? En la primera laminita, me la ponen por ahí, por favor. Dice, ¿quiénes pecamos? ¿Qué dice la palabra? ¿Algunos? Todos, ¿verdad? Ahí nos está diciendo, todos pecamos. Entonces, yo creo que más claro ni el agua, por eso así lo tuve que poner. Estaba el versículo, pero luego ponemos una lámina en donde dice, ¿quiénes pecamos? Todos. ¿Quiénes pecamos? ¿Quiénes pecamos? Yo peco, él peca, así como en la primaria. Yo peco, él peca, nosotros pecamos, ustedes pecan, y ya no me acuerdo cuáles son los otros dos. Ellos pecan, no, pero ellos, ¿no? Entonces ahí está saliendo la religión, el que dice ellos pecan, ¿no? No, es todos pecamos. La realidad es que todos pecamos, todos fallamos, todos erramos. Entonces, por más que a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida, a lo largo de los cientos y cientos de años, el ser humano ha querido poner una escala de pecados, ¿sí? Y en donde uno es mayor que el otro, y esa muchas veces es nuestra concepción, ¿no? Entonces, en la escala de pecados,
tenemos al asesino, ¿no? Por ejemplo, y el asesino, no, es que ese es peor que el ladrón, ¿no? Ah, sí, pero entonces el ladrón dice, no, pero perdón, y se dice, el ladrón es peor que el adúltero, por ejemplo, ¿no? Y entonces el adúltero va a decir, no, es que el adúltero es peor que el mentiroso, ¿no? Y la realidad es que esta escala de pecados no existe. ¿Quiénes pecamos? Todos, y todos estamos en el mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Por qué pecamos? Si ahí nos está diciendo la palabra de Dios que todos los que estamos de esa puerta para adentro, todos pecamos, y de esa puerta para afuera también. Entonces, si todos pecamos, ¿qué es lo que está realmente sucediendo? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué conoces la palabra de Dios? ¿Por qué sabes lo que tienes que hacer? ¿Y por qué seguimos pecando? Y vamos a ver Romanos 7. Vamos a leer ahí del 21 al 25. ¿Qué es lo que nos dice con respecto a cómo estamos hechos los seres humanos? Romanos 7 del 21 al 25 dice: así que he aprendido esta regla: aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. En mi interior, yo estoy de acuerdo con la ley de Dios. O sea, yo conozco la ley de Dios, me ha sido enseñada, me la he aprendido, he tratado de asimilarla. En mi interior está un acuerdo con la ley de Dios, con lo que debo de hacer. El siguiente versículo dice: pero veo que aunque mi mente la acepta, en mi cuerpo hay otra ley que lucha contra la ley de Dios. Esa otra ley es la ley del pecado. Esa ley vive en mi cuerpo y me hace prisionero del pecado. Entonces, aunque no queramos, el pecado está dentro de nosotros. Sí, el pecado ya está ahí. Tenemos una parte carnal que nos quiere arrastrar y nos quiere jalar al pecado. Y terminamos en el siguiente versículo, por favor. Dice: eso es terrible. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Y el último dice: Dios me salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en mi mente soy esclavo de la ley de Dios, pero en mi naturaleza humana soy esclavo del pecado. Entonces, eso es lo que está sucediendo adentro de nosotros. Eso es lo que pasa en nuestro ser. Y entonces vemos dos cosas. La primera de ellas es lo que te decía, ¿no? Que en mi cuerpo está mi carnalidad, está el área en donde siempre va a querer ganar el pecado. Pero afortunadamente aquí nos está diciendo: ¿quién me va a poder salvar de eso? Dios me salvará, porque en mi mente soy esclavo de la ley de Dios. Mi mente está regida por la ley de Dios, pero mi naturaleza de ser humano me hace esclavo del pecado. Entonces queremos hacer lo bueno, pero no podemos, porque somos esclavos de lo humano. Entonces en nuestra mente está querer hacer el bien, pero ¿qué sucede? Pues que fallamos. Todos vamos a fallar, todos vamos a errar, todos vamos a pecar. Entonces, por ejemplo, yo sé que a lo mejor el chisme no es bueno, ¿no? Y quiero dejar el chisme porque a lo mejor sé que pateo de ese piecito, por ahí cojeo un poquito, ¿no? Entonces llega alguien y te cuenta: oye, ¿ya viste que fulanito está teniendo problemas con su esposa? Y entonces yo sé que no debo preguntar, ¿sí? Yo sé que no es algo que me incumba. ¿Por qué? Porque no soy parte del problema y no soy parte de la solución. Entonces, si no soy parte del problema y no soy parte de la solución, entonces es chisme. Entonces lo intento, pero por más que intento no puedo. Y entonces llega esta persona y me dice, me hace cosquillitas en el oído, y entonces tengo que preguntar: no sabía, ¿por qué están teniendo problemas? A ver, cuéntame, ¿no? Y entonces ya de ahí sacamos una historia gigantesca. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estamos cayendo, estamos tropezando, estamos fallando. Y a este tipo de situaciones es cuando se refiere la palabra de Dios que mi cuerpo lucha contra la ley de Dios, ¿sí? Siempre va a haber una batalla en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Eso, queramos o no queramos, a la perfección no vamos a llegar, y siempre de aquí hasta el último día de nuestras vidas va a haber batallas en nuestro cuerpo y en nuestra mente. ¿Qué es lo importante aquí? Tratar de salir victorioso, salir victorioso de esta batalla la mayor cantidad de las veces. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí Dios me ha callado unas 2, 3 veces en donde estoy a punto de decir algo y escucho claramente a Dios decirme: no lo digas, y
no le hago caso, lo digo, y haber dicho eso después de un tiempo trae repercusión a mi vida, ha traído problemas, ha traído enemistades, ha traído varias cosas. ¿Por qué? Por no hacerlo. Entonces mi mente sabía y estaba escuchando la voz de Dios diciendo: no lo hagas, no lo digas, no va a beneficiar en nada a nadie. Pero mi carne dice: ay, no pasa nada, tú dilo, tú échalo, ¿no? Y entonces lo echamos a pelear ahí, y bueno, eso ya hace un relajo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es más fácil que caigamos en este tipo de situaciones? ¿Cuándo va a haber una mayor lucha dentro de nuestra mente y de nuestro cuerpo? Cuando vivimos en medio de una religión con Dios, en vez de vivir una relación con Dios. Y de aquí es de donde surge todo el tema. ¿Qué estamos viviendo en nuestras vidas? ¿Una religión con Dios o una relación con Dios? Y a lo largo del tema vamos a ir avanzando un poquito más y vamos a ir viendo las diferencias para que podamos realmente entender qué es lo que estamos viviendo, una relación con Dios o una religión con Dios. Yo creo que hoy Dios quiere que empecemos a dejar de vivir en la religión y empecemos a vivir en la relación con Dios. Entonces, ¿quién es, cuando tengo yo todas estas batallas, cuando tengo yo todos estos problemas, el que me va a poder ayudar? La siguiente lámina nos dice: ¿quién me puede salvar de esta situación? ¿Sí? ¿Quién me va a salvar de estas situaciones? ¿Quién me va a ayudar a salir adelante en estas batallas? ¿O cómo le voy a hacer para no batallar tanto? Y esto lo vemos ahí en Romanos 8, versículos 12 y 13, que dice así: por eso, hermanos, estamos obligados, pero no a vivir de acuerdo a los deseos naturales. Si viven de acuerdo a sus deseos naturales, morirán para siempre. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Y entonces aquí nos está diciendo que tenemos que hacerlo por medio de ¿qué? ¿Del poder de quién? Del Espíritu. Y ese Espíritu con E mayúscula, ¿cuál Espíritu es? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es el único que nos va a poder ayudar a dejar de hacer. Me gustó mucho esta traducción, esta versión, porque dice: para dejar de hacer maldades. No suena tan feo, ¿no? Pero en realidad es para dejar de pecar, para dejar de hacer lo malo, para dejar de fallar. Entonces, maldades, se ve como de niño: ay, está haciendo maldades, está haciendo una travesurilla. No, pero en realidad es que si no usamos el poder del Espíritu Santo, vamos a seguir fallando y vamos a tener problemas y problemas constantes todos los días de nuestra vida. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser transformados diariamente. ¿Quién es transformado diariamente? ¿Quién quiere ser transformado diariamente? Yo necesito ser transformado todos los días. El problema es que muchas veces nos estancamos y decimos: yo ya avancé, ¿no? Ya avancé 1 metro, ya soy un poquito mejor que lo que era el año pasado, hace 2 años, hace 5, hace 10, cuando me convertí, cuando conocí al Señor, cuando sea, ¿no? Y entonces nos quedamos estancados, pero en realidad lo que el Señor quiere es que cada día seamos transformados para irnos pareciendo un poco más a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer para poder ser transformado a la imagen y semejanza del carácter de Cristo? Lo primero que debemos de hacer es reconocer que somos pecadores, reconocer que no somos buenos, ¿no? Y entonces aquí es cuando me empezó a caer el 20 y dije: pues sí, pues ahora sí que si la palabra de Dios dice que no soy bueno, pues creo que tiene más razón que yo. Y no, sí, ciertamente no soy bueno, no somos buenos. Entonces, muchas veces no aceptamos la verdad y la realidad de que somos pecadores. Estamos como los fariseos. ¿Quién se acuerda de los fariseos? Yo creo que todos, ¿no? Y siempre sabemos que los fariseos de la Biblia son los peores, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hacían completamente lo contrario. Y muchas veces así estamos tú y yo: sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos completamente lo contrario. Entonces estamos como los fariseos, esos que
tan bien le caían al Señor Jesús. ¿Tú te acuerdas? El Señor Jesús sí los amaba, pero también decía, estos cuates son de lo peor porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Entonces, muchas veces hasta usamos esto y nos excusamos para decir, ay no, es que yo he pecado porque pues la carne es débil, hermano. Sí, pues claro que la carne es débil, y más si no la estamos alimentando del Espíritu Santo, si no la estamos alimentando de la palabra de Dios y la estamos alimentando del TikTok, del Facebook, de libros de metafísica. O sea, si estamos alimentando nuestras cosas que son distintas o que van en contra de la palabra de Dios, entonces es ahí en donde vamos a tener problemas. No tanto que la carne sea débil, o sea, si es débil, si no la ejercitas, y eso es como, acuérdate, lo hemos visto aquí, es como un músculo, y un músculo en donde, pues si yo lo ejercito, pues va a ir creciendo y se va a ir fortaleciendo. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando no la ejercito? Pues está flácido, y entonces, pues no puedo ejercer ninguna fuerza. Entonces, la buena noticia, que también veíamos allá atrásito, es que no hay ninguna condenación. No importa todo lo que hayamos pecado, no importa todo lo que vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó. Pero bueno, vamos a ver cómo es que fuimos nosotros creados, y vamos a verlo ahí en Génesis 1, 26 y 27. Nos dice, luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer. ¡Wow! Fuimos tú y yo creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Quién se alegra por eso? ¿Quién puede estar contento por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios? Yo creo que podríamos estar sumamente contentos. Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuántos capitulitos duramos así? 2 capitulitos. Esto es en Génesis 1, y en Génesis 3 nos separamos de él y dejamos de ser como realmente fuimos creados en su mente, como realmente deberíamos de haber sido. Y entonces nos convertimos en pecadores. 2 capítulos, no sé cuántos capítulos vengan en la Biblia, seguramente son un montón, pero solo duramos 2 capítulos. Me lo movieron. 2 capítulos a su imagen y semejanza. Entonces es increíble lo poco que duramos. Pero ¿qué es lo que está realmente pasando cuando nos creemos buenos, o cuando nos creemos santos, o cuando creemos hacer lo correcto? Y esto viene ahí en Primera de Juan 1:10, y dice así. Primera de Juan 1:10 dice: si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso, y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Cuando estaba yo leyendo esto, imagínate tener las agallas de decirle al Señor que es un mentiroso. O sea, cuando yo me creo bueno, cuando creo que no he pecado, cuando creo que la voy librando, no estoy mal, trato bien a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, en el trabajo, lo que sea. ¿Qué es lo que está pasando? Que le estoy diciendo a Dios mentiroso. Imagínate pararte enfrente de Dios, así de su majestuosidad. Bueno, de entrada no podríamos ni estar parados. Supongamos que pudiéramos estar parados delante de la presencia de Dios y que le digas: no, Dios, la verdad es que, ¿sabes qué? Eres un mentiroso, porque yo sí soy bueno, ¿no? Porque yo le echo ganas, porque trato bien a mi familia. Entonces, imagínate eso. A mí se me hace realmente una locura, ¿no? ¿Quién? El que se cree bueno le está diciendo a Dios que es un mentiroso. El que se cree mejor que los demás le está diciendo a Dios que es un mentiroso. El que se cree muy sabio le está diciendo a Dios que es un mentiroso. El que cree que no falla o que no peca le está diciendo a Dios que es un mentiroso. Entonces, yo te hago nuevamente una pregunta que viene en la siguiente lámina y dice: ¿qué prefieres ser? ¿Bueno o pecador? Medítalo después de estos 10 minutos que llevamos de prédica. Y entonces tú dime, ¿qué prefieres ser?
¿Bueno o pecador? ¿Pecador? Bueno, yo pecador, no sé. ¿Tú qué prefieres ser? ¿Bueno o pecador? Y mira la maravillosa oportunidad que tenemos en la siguiente lámina. Dice, cuando nos reconocemos como pecadores, dice, si reconozco que soy pecador, entonces tengo oportunidad de salvación. Entonces por eso no me conviene ser bueno, por eso no me conviene creerme santo, por eso no me conviene creerme sabio. ¿Por qué? Porque si reconozco que soy un pecador, entonces tengo una verdadera oportunidad de salvación. Y muchas veces pensamos que no le hacemos daño a nadie, pero entonces estaríamos llamando a Dios mentiroso. Y recuerda que hay más oportunidad para un pecador que se arrepiente que para una persona que se cree buena, santa, perfecta, apartada para el Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es en donde está la verdadera oportunidad que tú y yo tenemos. Y entonces a lo mejor todavía ahorita estás batallando un poquito y dices, no, pero sí soy bueno, ¿no? A lo mejor hay veces que estamos tan montados en nuestro macho, dirían en mi pueblo, que creemos que pues sí, que no estamos tan mal, ¿no? Y entonces vamos a ver lo que dice Santiago en el capítulo 3, versículo 2. Nos dice, todos fallamos mucho, pero el que no cometa errores en lo que dice, ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. Si tú te acuerdas, este capítulo en Santiago 3 nos habla acerca de la lengua, ¿sí? Y del gran problema que es controlar la lengua. Muchos de los problemas que tenemos a lo largo de nuestra vida son a causa de la lengua. Entonces supongamos que hacemos bien las cosas, pero nuestro carácter, digamos, bueno, está bien formado, pero si no hacemos algo mal, seguramente decimos cosas que no son adecuadas. Decimos, a lo mejor hablamos cosas irracionales, o hablamos cosas que van en contra de la palabra de Dios, o hablamos falta de fe, o hablamos enfermedad, o hablamos problemas. O sea, la lengua es tremenda, y acuérdate que ahí dice que puede llegar incluso a incendiar un gran bosque. Ese es el poder de la lengua. Para hacer el mal, la lengua se pinta sola. Para hacer el mal, la lengua es excelente. Entonces, de cualquiera de las formas en las que podamos fallar, estamos seguros que vamos a fallar, sobre todo cuando estamos viviendo una religión con Dios y no una relación con Dios, ¿sí? A lo largo de nuestra vida yo estoy seguro que tú has pasado o pasarás o pasaremos por tiempos de temor, pasaremos por tiempos de confusión, pasaremos por tiempos, incluso podemos llegar a negar nuestra propia fe. No sabemos qué situación vayamos a vivir más adelante, qué situaciones hayamos vivido, pero todos estos problemas, todas estas cosas que nos alejan de Dios, todos estos pecados nunca van a ser más grandes que el amor de Dios, el cual siempre cubrirá multitud de fallas, multitud de errores, sin importar lo que hayamos pasado, sin importar los pecadores que seamos, sin importar todo lo que hagamos en contra del Señor. Él nos va a amar y su amor va a cubrir todos esos errores. Y recordaba rápidamente 3 ejemplos, ¿no? Rapidísimos, en donde el discípulo Tomás pasó de ser un incrédulo a ser un creyente. ¿Te acuerdas? Tomás, el que dijo, yo hasta no ver, no creer, ¿no? Y entonces pasó de ser un incrédulo a ser un creyente, un crédulo. Muchas veces nosotros nos parecemos a Tomás y entonces estamos pecando. ¿Por qué? Porque no le creemos a Dios, porque Dios ya habló cosas a tu vida, porque Dios ya dijo palabra y bendición sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu negocio, sobre tu familia, pero no le creemos al Señor y entonces estamos como Tomás. Y luego también tenemos a David, que pasó de ser un adúltero, todos nos acordamos de David, y la situación que vivió con Betsabé y cómo mandó matar a su esposo. Entonces, imagínate que David pasó de ser un adúltero y un asesino a ser alguien que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Por qué? Porque se arrepintió, porque se dio cuenta que era un pecador, porque se dio cuenta que necesitaba de Dios para ser transformado, para ser cambiado, para poder seguir al siguiente nivel. Y también tenemos por ahí a Pedro.
¿sí? Pedro, acuérdate que pasó de negar a Jesús. Sí te acuerdas de Pedro, ¿verdad? Imagínate que todo el tiempo estuvo caminando con el Señor Jesús por 3 años y a la mera hora, a la hora buena, a la hora chingüengüenchona, entonces en esa hora lo negó y dijo: ¿Jesús? ¿Cuál Jesús? No, me están confundiendo, yo a ese ni lo conozco, ¿no? Entonces Pedro pasó de negar a Jesús a ser un poderoso evangelista. Pedro fue un poderoso evangelista en donde hacían reuniones y en donde miles se convertían cuando él hablaba. Entonces eso es lo que Dios quiere para tu vida y para nuestra vida, en donde tengamos una época o un tiempo en donde fallamos, en donde pecamos, pero ¡pam! Entonces Dios te agarra, te impulsa y dice: está bien, eso eres, te das cuenta que estás mal, que has fallado, que eres pecador, adelante. Y entonces llega el Señor, te pega una patada santa, ¡pah! Y sales volando, ¿no? Y entonces llegas al cumplimiento de lo que Él quiere para tu vida. Y entonces Pedro llegó de ser el que le estaba negando a ser el que estaba evangelizando a miles. Tomás llegó de ser el que no creía a ser el que creía. David pasó de ser un asesino y un adúltero a ser y tener el corazón conforme a Dios. Entonces esos o ese tipo de ejemplos muchas veces somos nosotros. Tú y yo somos como Tomás, somos como David, somos como Pedro, pero Dios quiere impulsarte, Dios quiere catapultarte, Dios quiere que llegues a más, Él quiere que llegues al cumplimiento de tu vida, del propósito de tu vida. Y yo creo que para que eso suceda, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Y me pone la siguiente lámina, por favor. Dice: uno de los mayores cambios que vas a poder ver en tu vida cuando pasas de tener una religión con Jesús a tener una relación con Jesús es que vas a aprender a ver a las personas como Dios las ve. ¿Cómo estamos viendo a las personas? ¿Cómo estamos viendo a la gente que está allá afuera, que no conoce del Señor? ¿Cómo estamos viendo a nuestros hijos? ¿Cómo estamos viendo a nuestro esposo, a nuestra esposa? ¿Cómo estamos viendo a nuestro jefe del trabajo? ¿Cómo estamos viendo todo lo que se organiza aquí en la iglesia? O a lo mejor estás diciendo: ay, no, es que yo lo podría hacer mejor. Es que yo tocaría más bonito, yo predicaría más bonito que el cachetoncito ese de la playera de perros. O a lo mejor, o sea, yo no sé cuál sea la situación por la que tú estés pasando, pero uno de los mayores cambios que vas a poder ver en tu vida cuando pasas de tener una religión con Jesús a tener una relación con Jesús es que vamos a aprender a ver a las personas como Dios las ve. ¿Estamos viendo realmente a las personas como Dios las ve? ¿Estás viendo? No nos vayamos muy lejos. ¿Estás viendo a tu esposo, a tu esposa y a tus hijos como Dios los ve? ¿O estás diciendo: ay, no, es que tú que no sirves para nada? Ay, no, es que tú que eres un flojo. Ay, no, es que tú que fuiste un borracho. Y entonces, o sea, ¿cómo lo estás viendo? ¿O estás declarando maldición en tus hijos y diciéndoles: ay, es que no sirves para nada? Ay, es que te equivocas en todo. ¿Cómo estás viendo a tus hijos? Ay, es que no me ayudan en nada, ¿no? Muchas veces las mamás nos dicen: es que ustedes nunca me ayudan. Bueno, entonces empieza a declarar y a creer que son ayudadores, que son siervos, que te van a ayudar a limpiar, a trapear, a hacer lo que tienen que hacer. O sea, debemos de empezar a cambiar. Y si tú te acuerdas, por ahí no la vamos a leer, está un poquito larga, pero para los que están apuntando, en Mateo 11 viene la historia de Juan el Bautista. Y entonces, acuérdate que Juan el Bautista, pues bueno, allí estaba en la cárcel y entonces sus discípulos fueron con Jesús para decirle si realmente era Juan el Bautista el bueno, ¿no? El que iba a abrir el camino del Señor. Y Jesús les dice: sí, claro, él es una persona superpoderosa en el reino, ¿no? Y entonces los discípulos a lo mejor estaban viendo a alguien frágil, pero Jesús estaba viendo a alguien fuerte. Entonces Jesús incluso compara a Juan el Bautista con Elías, ¿no? Y lo compara y dice: no, pues es que Elías fue
super machín, ¿no? Y hizo descender fuego del cielo, y Jesús y Juan el Bautista era violento por Jesús. Entonces, ¿cómo estamos viendo a las personas? ¿Como Dios las ve, como Jesús las ve? Porque muchas veces las vemos a través de esa relación que tenemos con ellos. ¿Cómo estamos viendo a las personas? Y cuando estaba pensando en el tema de esta semana, salió ahí un mensajito y una persona ponía esta frase y dije, ese es el tema. Fue lo que vino a confirmar. Y ya ves que creemos pues, que Dios nos habla de un montón de maneras, ¿no? Incluso a través del Facebook, aunque no lo creas, a veces habla, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que decía esta frase, que quiero que se te quede bien grabada. Si todo lo de antes a lo mejor está todavía medio divagante, quiero que esta frase se quede en tu mente y estoy seguro que va a ayudar a que seas transformado. La siguiente lámina, porfa. Dice, la religión te hace ver los pecados del otro. La relación con Dios te hace ver tus propios errores. Está tremendo, de verdad. ¿Por qué? Porque cuando vivimos en una religión nos la pasamos viendo los errores de los otros. Es que es que hizo esto, es que debió de haber hecho esto, otro, es que es así, es que no es así. Pero cuando vivimos una relación con Dios, tú vas a agarrar y a decir, en lugar de estar hablando de tu esposo o de tu esposa, Dios va a estar hablando acerca de ti, de lo que tú tienes que cambiar, de lo que tú tienes que transformar, de lo que tú debes de dejar que Dios haga en ti. Entonces la religión te va a hacer ver los pecados del otro. La relación con Dios te hace ver tus propios errores. ¿Cómo estamos viviendo en una relación con Dios? Ahora sí, en base a esta frase que tenemos aquí, ¿cómo estamos viviendo? ¿En una relación con Dios o en una religión con Dios? ¿Estamos viendo las fallas de los demás o estamos viendo nuestras propias fallas? Porque si eres muy bueno para ver las fallas de los demás, entonces ¿en qué estás viviendo? En religión. Y si eres muy bueno para ver tus propios errores y lo que tú necesitas ser cambiado, ¿en qué estás viviendo? En una relación. Entonces, si tú y yo estamos siendo transformados cada día, entonces en vez de tener una relación con Jesús, si sí estamos siendo transformados cada día, entonces estamos teniendo una relación con Dios. Y entonces yo pensaba y decía, bueno, es que incluso podemos estar aquí sirviendo, podemos estar aquí predicando, podemos estar aquí tocando, podemos estar en la puerta y estar viviendo en una religión, estar viviendo con esa falta de intimidad o falta de profundidad con el Señor. ¿Qué es estar en una religión? Estar en una religión es venir a los cultos los domingos, a lo mejor te digo recibirte en la entrada, a lo mejor vas a tu reunión en casa, en la semana. Es más, incluso hasta puedes compartir el mensaje de esa semana y no estar teniendo realmente una relación con Jesús que nos transforme. Entonces necesitamos ser transformados por el Señor. Necesitamos dejarnos transformar por el Señor, porque si no vamos a volver a ser como ¿quiénes? Como los fariseos que ya veíamos hace un poquito. Entonces, ¿qué necesito yo para no ser como un fariseo? Dos cosas. La primera de ellas, entender que soy un pecador. Y creo que ya vimos suficiente para entender que somos personas que fallan, que somos personas que no dan el blanco, que somos personas que vamos a errar. Pero lo segundo que yo voy a necesitar, ¿qué es? ¿Quién sabe qué es lo que necesito para dejar de ser como los fariseos? La relación que viene por medio de la gracia de Dios. Entonces necesitamos la gracia de Dios para dejar de ser como esos fariseos. Y esto viene ahí en Romanos 5:20. Dice así: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios.
Entonces aquí nos está hablando de igual, me gustó mucho esta versión porque describe la gracia de Dios como algo maravilloso, que realmente es maravilloso creer y pensar lo que es y lo que hace la abundante gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Entender que somos pecadores y empezar a caminar en la gracia de Dios. Charlie, ¿me ayudan acá, porfa? Cuando tú y yo nos reconocemos como pecadores, la gracia de Dios va a abundar de sobremanera. En esta siguiente lámina, ya estamos terminando, dice así: cuando nos reconocemos como pecadores, la gracia de Dios será sobreabundante en nuestras vidas. Y aquí la palabra que quiero que entendamos o en la que meditemos dice: cuando nos reconocemos como pecadores, cuando tú y yo nos damos cuenta, asimilamos y entendemos que somos pecadores. ¿Por qué no puse ahí cuando somos pecadores? Pues porque queramos o no queramos, la palabra de Dios dice que somos, ¿sí? Entonces tú y yo ya somos. El punto donde muchas veces nos quedamos atorados es que no reconocemos. Palabras completamente distintas. Ser pecador que reconocerme como un pecador. Entonces, cuando nos reconocemos como pecadores, la gracia de Dios será sobreabundante en nuestras vidas. Yo creo que Dios hoy quería hablarnos con respecto a esto, que hoy Dios quería decirnos que sin importar el tiempo que tengas de conocerlo, pueden ser una semana, unos días, pueden ser años, a lo mejor toda tu vida tienes de conocer al Señor, pero reconocer que somos pecadores y que necesitamos la gracia de Dios. Yo te pido ahí en donde estás que tú te pongas de pie. Vamos a orar y vamos a empezar a cerrar esta palabra en nuestro corazón, en nuestra mente. Hoy Dios quiere recordarte que para ti hay perdón. Hoy el Señor quiere recordarte que hay salvación, que hay esperanza en tu vida y que no hay nada que te vaya y que te pueda detener, porque en este tiempo declaramos y creemos que el fuego de Dios está cayendo. Tú hoy puedes levantar tus manos y decir: Señor, que venga fuego de Dios a mi vida para transformarme. Señor, si hoy lo necesitas, puedes hacerlo y decirle: Señor, necesito de ti. Hoy necesito, Señor, que tu palabra sea guardada en mi corazón para poder reconocer que fallo todos los días, para poder reconocer que fallo mucho más de lo que quisiera, Señor, y que necesito de tu gracia superabundante para poder ser transformado en mi vida, para poder impactar a las personas que me rodean, para poder ver a las personas como tú quieres que las veas, Señor. Dios no quiere que hagas esto, que hagas lo otro. Realmente, pues Dios no quiere nada de nosotros. Yo creo que lo único que Él quiere es ver tu vida transformada. No, yo creo los que tienen la oportunidad de tener hijos, pues que yo creo que lo único que quieres es que tus hijos sean bendecidos, ¿no? Y de la misma manera creo yo que nuestro papá Dios está ahí esperando, no que hagamos algo o dejemos de hacer algo, sino que nuestra vida sea realmente transformada. Deja que Dios haga en ti y en tu carácter lo que necesita ser transformado.
y Dios quiere que tu vida aquí en esta tierra sea transformada y que sea de bendición para las personas que te rodean. Estamos, como te decía al principio, terminando el año y yo creo que es un tiempo en que podemos aprovechar para reflexionar que tal vez hay ciertas áreas que necesitan ser transformadas, tal vez hay ciertas áreas hasta donde no hemos dejado entrar al Señor. Muchas veces está nuestro corazón, y me imaginaba así como una casa con diferentes cuartos, ¿no? Y siempre tenemos un cuartito ahí con llave. Sí, muchas veces tenemos ahí un cuartito con llave en donde no queremos que entre el Señor a transformarlo, en donde no queremos que Él entre para que podamos perdonar a una persona, en donde no queremos que entre para que podamos bendecir a otras personas, en donde no queremos que entre porque simple y sencillamente a lo mejor nos causó mucho dolor eso que hicieron en nuestra vida. Pero hoy el Señor te está diciendo que le abras esa puerta, que abras esa puerta para que Él pueda transformar, para que Él pueda limpiar, para que Él pueda adornar, para que Él pueda traer vitalidad nueva a esa área de tu corazón y que seas realmente transformado. Déjate transformar por la gracia del Señor. Aún hay tiempo, tenemos tiempo. Así es que aprovecha todo lo que puedas para decir, más que voy a cambiar, que digamos, Señor, te necesito que me cambies, necesito que me ayudes. No que lo hagamos en nuestras fuerzas, no quiero cambiar con mis fuerzas, quiero que tú me ayudes a cambiar, Señor. Quiero que tú me renueves, quiero que tú transformes mi vida y que cambies, renueves mi mente y mi corazón en el nombre de Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Pon en mí
que tu corazón necesita más. Necesita más de mí. Hoy el Señor está trayendo libertad a tu vida. Hoy el Señor está trayendo esa libertad que necesitas para ser renovado, para ser transformado. Hoy tú permítele al Espíritu Santo que entre a tu corazón para que puedas ser impactado por su amor, para que su amor te abrace, te conforte, te consuele y puedas salir de toda situación complicada por la cual estés pasando. Hoy el Señor quiere transformarnos, hoy el Señor quiere cambiarnos y no quiere que seamos iguales. Quiere que seamos diferentes de cómo entramos por esa puerta hoy en día, o cuando prendiste tu dispositivo, ahí estás, por si estás en tu casa. Dios quiere que seas transformado, impactado por su amor, por su poder, para traer libertad a tu vida. Hoy el Señor está trayendo libertad. Hoy el Señor está trayendo una mente nueva, una mente renovada. Hoy el Señor está incluso operando tu corazón, transformándolo, cambiándolo, renovando tus sentimientos, renovando tus pensamientos, renovando tus prejuicios y quitándolos y echándolos fuera, porque quiere verte feliz, porque quiere verte próspero, porque quiere verte diferente. Dios quiere verte diferente. Así lo creemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú crees que esto es lo que Él va a estar haciendo en tu vida. Amén y amén. Y vamos a ver ahí, para despedirnos, la última lámina que dice: cambia tu religión con Dios por una relación con Dios. Creo que esto es la sinopsis del tema del día de hoy. Cambiemos todos la religión con Dios por una relación con Dios para ser transformados. Amén.